Muchas gracias por estar aquí en El Grito del Vulgo. Haré una breve presentación, te dedicaré una frase, una máxima, que es una costumbre que estamos implementando aquí en el canal en hacer entrevistas. Y arrancamos. Mauri, abogado y autodidacta de la filosofía y el psicoanálisis, da clases en la Facultad de Derecho, de Sociología Jurídica e Interpretación Judicial. No quise caer en el cliché, pero te voy a dedicar una frase de Jorge Luis Borges, que decía, afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman, un caballero, solo le pueden interesarle las causas perdidas. Decía Jorge Luis Borges en Ficciones. ¿Cómo estás, amigo Mauri? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. Gran frase de Borges. Hay un libro de Zizek, inclusive, que se llama En defensa de las causas perdidas. Esa de las causas perdidas, claro. No recuerdo exactamente si cita esa frase, habría que chequearlo. Es un libro extenso y bueno, uno de los... O sea, al ser un autor tan extenso, uno siempre tenés que trabajar como en diálogo entre algunos libros, ¿no? O sea, Claro. tiene, creo que publicados 44 libros Zizek. Así que es complicado como decir, bueno, los 44 libros los leo completamente, pero qué gran frase, ¿no? Y qué momento también para hablar de causas perdidas en el mundo, ¿no? Como que pareciera ser que lo que se perdieron se perdió justamente la pérdida, ¿no? Porque en definitiva esto de causas perdidas también es algo presente en lo que podrían ser los grandes objetivos de las revoluciones que se autoproclamaron como universales, ¿no? En su momento como con la Unión Soviética y demás. Entonces hay desde, digamos, del psicoanálisis uno lo puede pensar como una experiencia, como una predestinación a la repetición. Y la repetición para el psicoanálisis implica también una falla, ¿no? Claro. Implica que esa repetición nos constituye de una forma estructural, digamos, ¿no? Porque está justamente vinculada a la falta, al deseo, lo que podría ser en Lacan, ¿no? Entonces, ¿qué momento para después, ¿no? De la caída de la Unión Soviética, digamos, de alguna u otra forma pensar y tramitar todos estos temas? Y estos temas pensados en términos más políticos, sociológicos, también tienen una relevancia y una implicancia respecto a lo que es un sujeto para lo que podría ser una clínica psicoanalítica, tema que yo no me dedico ni me formo al respecto, o por el lado de Zizek respecto a lo que es la izquierda, ¿no? Lo que podría ser en un sentido bastante general y amplio el concepto de izquierda. Así que bueno, ¿no? Como para decir algunas cosas, digamos, me gusta mucho el derecho y la ley porque desde algún punto de vista psicoanálisis y derecho tienen como objeto de estudio la ley, ¿no? Desde ópticas distintas y en algunos puntos contrapuestos, pero lo que podría ser en el psicoanálisis la ley simbólica, ¿no? Lo que seguimos como parte de nuestra realidad social, cultural, sexual, política, etc. Acabas de mencionar una palabra con la que me gustaría y espero sea prudente iniciar y darte de alguna manera la primera pregunta. ¿Qué es la realidad? Uy, qué buena frase. Perdón, qué buena frase, qué buena pregunta. No, porque estaba anotando frase Borges para después buscarla, porque En el libro de Ficciones, se la voy a buscar en el Zizek. en el cuento de la forma de la espada, es el de Borges. Excelente. Qué buena pregunta. Zizek piensa en la realidad como un espacio para especular, ¿no? Okay. Si entendemos que hay una gran división en la filosofía, si se quiere, para algunos grande, para otros no tanto, y habría que pensar realmente, pero sí que es una diferencia que se conoce y de la cual se ha hablado bastante entre la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía analítica más vinculada a que la estructura de la realidad se puede representar objetivamente, neutralmente, a través de, por ejemplo, lo que es el Tractatus Philosophicus de Wittgenstein, ¿no? O sea, puede representar la estructura del mundo, inclusive
representar lo que no se puede decir, ¿no? Con esta idea de subirse al lenguaje y tirar la escalera de Wittgenstein, ¿no? Como que inclusive los límites del lenguaje son justamente los límites del mundo. Y por otro lado, una filosofía continental más basada, esto muy a grandes rasgos, ¿no? Obviamente son temas que son bastante extensos, pero por otro lado, la filosofía continental, en la cual se enmarca Zizek, que entiende que la realidad no se reduce al dato y no se puede reducir al positivismo, para decirlo en otras palabras, ¿no? El positivismo clásico. Y en ese sentido me parece que está esta cuestión de que, claro, ¿no? Esto lo va a fundamentar Zizek respecto de Lacan, y decir, bueno, si para Lacan la relación del sujeto-objeto está mediada por una fantasía o un fantasma, es un tema de traducción, algunos fantasía, otros fantasma, ambas no refieren a lo que cotidianamente usamos como fantasma, es decir, no, el fantasma en Lacan no sería algo así como un espectro, y por otro lado el fantasma en Lacan tampoco sería una fantasía, digamos, la mediación entre el sujeto y la realidad estaría, digamos, mediada por una fantasía, o sea, una alucinación respecto a la realidad. Para Lacan responde otra cuestión que tiene que ver con la necesidad de encontrar, poner una palabra donde no había nada, okay. Digamos, de utilizar palabras para, no con un sentido representativo, sino evocativo. Representar de alguna forma el dolor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjate vos qué diferencia, ¿no? Entre una posición y otra respecto a lo que se puede y se podría decir de la realidad y lo que sería aceptable o no aceptable. Entonces, lo de la realidad no terminaría siendo una simple construcción de un solo autor. Tal cual. Sí, me parece que sí, es una buena apreciación porque la realidad no podría ser reducida a eso, ¿no? Y porque si se reduce a eso, hay un montón de fenómenos que quedarían principalmente excluidos, quedaría excluido la posibilidad de la paradoja o de la posibilidad de ser y no ser, ¿no? Para decirlo en otras palabras, que eso en el inconsciente pasa, según Lacan. Por eso se fundamenta en las matemáticas y en la teoría de los conjuntos como una forma de dar un fundamento científico al problema de las paradojas en la existencia humana. Y esto es algo bastante entendible como el psicoanálisis. Fíjate lo que puede decir una persona en un diván, digamos, ¿no? En un consultorio. Se entiende un poco, entonces la realidad queda como muy cruzada por todos estos problemas. Y la realidad política, que es lo que más me dedico yo, intentar, digamos, ya de por sí que esto tenga algún cauce o alguna terminal de algún análisis ideológico concreto que permita poder pensar las cosas de otra forma, digamos, ¿no? Una herramienta que nos podría ayudar a interpretar o tener una discusión así sería la filosofía. Entrando en ese tenor y siendo claros, por lo menos en la pregunta, ¿qué es la filosofía? Bueno, es una pregunta que me siempre complica mucho, ¿no? Como las grandes preguntas a la filosofía en general y fundamentalmente a mí, que lo digo así, no por mi relevancia, que es, digamos, en el mundo teórico académico completamente nula, digamos, ¿no? Comparada a otros pensadores, ¿no? Como Zizek o Badiou, que le dan un lugar dentro de la filosofía y un análisis filosófico al problema de la antifilosofía. El problema de la antifilosofía que plantea Lacan. Y empiezo por este lado, por la antifilosofía de Lacan, porque tanto Zizek como Badiou coinciden en que la filosofía vendría a ser posible después de superar lo que Lacan dice, porque Lacan dice cosas muy importantes y que la filosofía no podría quedar quieta, no podría quedar sin levantar esas críticas. Entonces la filosofía me parece, por dicho de otra forma, que
tiene a grandes rasgos la particularidad de mantenerse en movimiento, digamos, de mantener cierto lo que sí me parece que dice de alguna forma una idea bastante histérica de la filosofía, estar todo el tiempo ofreciéndose como un sentido de las cosas y dando una explicación y un fundamento de las cosas, ¿no? Algo que en el psicoanálisis está completamente vedado por el significante, digamos. Ok. El significante en Lacan lo que muestra es la ambigüedad de la realidad y que la realidad es inconsciente y que el lenguaje es inconsciente y que el deseo es el deseo del otro. O sea, los deseos se duplican en el otro y vuelven hacia uno mismo. El punto se entiende con determinados ejemplos, digamos, de lo que podría ser un niño o una niña o lo que sea, que dice, esto lo aplica Zizek, ¿no? Quiero una tarta de fresa. La pregunta para el psicoanálisis no es tanto por qué quiere fresa, sino, o sea, ¿por qué una tarta de fresa y no otra cosa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no haber pedido de otro sabor, ¿por qué ese deseo en sí, digamos? Entonces el lenguaje opera en ese sentido, porque vos cuando pensás a través de unas palabras que estamos usando, sin estar usándolas conscientemente, ¿no? No estamos pensando todo el tiempo en reglas gramaticales, y tampoco tiene un peso tan importante eso, tiene más importancia lo connotativo, digamos, debe decir, no sé, por ejemplo, ¿no? Que ahora yo me ponga a hablar de más autores todavía o con palabras mucho más técnicas o mucho más precisas, digamos. Connotativamente no evoca lo mismo que uno lo explique de una forma más simple, más allá de esas palabras, digamos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en fin, me voy un poco por las ramas, perdón, creo, no sé hacia dónde íbamos. No, está muy bien. Entrábamos precisamente en qué es la realidad, qué es la filosofía, para plantear Okay. algunos cuestionamientos y sobre todo empezar a hacer... me servían esas dos preguntas para hacer la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre preguntar qué hora es y la pregunta qué es el tiempo? Ok, bueno, hay una ontología, ¿no? De por medio. Una podría ser una pregunta del tipo informativo, ¿no? ¿Qué hora es? ¿En qué momento estamos del día? Una ubicación, si se quiere. Y qué es el tiempo, no es una pregunta que se pueda cerrar, digamos. Pueden haber respuestas, pero esas respuestas no implican que la pregunta se cierre. Cuando vos me decís qué hora es, yo te digo, son ahora las 3:24 en Argentina y bueno, a lo sumo le agregaremos algún dato técnico más respecto al lugar del mundo, pero ¿qué es el tiempo? Yo te puedo decir, bueno, para mí el tiempo es esto, digamos, ¿no? Es una experiencia, si se quiere, para Kant, ¿no? Por ejemplo, es una experiencia y es una categoría a priori del conocimiento, o sea, para conocer primero por decirlo de una forma, sino que en realidad es una condición de posibilidad, sin eso no habría algo así como conocimiento humano. Entonces, ahí Kant se quiere un poco quitar el sentido de Dios, ¿no? Un montón de cuestiones y fundamentar la física de Newton, pero sin embargo la pregunta queda suspendida, que es el tiempo, ¿no? Porque después hay completamente otros análisis, otras cuestiones de lo que es el tiempo y lo que significa el tiempo, por ejemplo, como historia, si se quiere, como presente, como historia, digamos, esos problemas también los levanta la filosofía, también los recoge. Como obviamente va a buscar de alguna u otra forma dar un sustento ontológico. Lo que sucede es que tampoco se puede hablar en términos más concretos, digamos, pero toman sentido cuando uno los explica en relación a los problemas de la filosofía, que el tiempo en tanto pasado y futuro no existe, digamos, o no tiene una existencia independiente del sujeto que conoce, digamos. Si no hubiera existido, esto también es muy kantiano lo que digo, ¿no? Pero si no hubiera existido el sujeto que está ahí,
digamos, tampoco no estaría el conocimiento, digamos. Entonces, la diferencia es el ser, si se quiere, ¿no? Entre una y otra pregunta es el ser. Y En una el ser no está y en la otra está. entonces podríamos decir que las dos se podrían responder con filosofía o se podrían responder desde perspectivas de la filosofía y podríamos llegar en la pregunta de ¿qué es el tiempo? Nos podría dar una respuesta de que tal vez la filosofía es atemporal, es decir, no concierne en un estado exacto como puede ser la hora. No, no, no. Eso creo que, no sé, por lo menos en muchos autores creo que no, porque si hay otras cosas que pueden ser atemporales, por ejemplo, el inconsciente. Ok. Como lo inconsciente sí que no tiene una estructura simplemente historizable, ¿no? Esta es la gran diferencia entre la deconstrucción y el psicoanálisis. Para el psicoanálisis, por ejemplo, por decirlo rápidamente, si se presenta una mujer, supongamos, de 30 años, ¿no? Y dice que fue abusada cuando tenía 12, el discurso del sujeto que se produce en esa terapia es de esa niña de 12 años, más allá de la edad biológica de la persona, digamos, ¿no? O del tema que pase, digamos. El tiempo no es una cuestión simplemente de historizar. Eso después lo hace el neurótico intentando, si se quiere, ordenar un poco qué fue lo que pasó, pero pasan mucho más cosas para el psicoanálisis. Por ejemplo, para otro autor como podría ser Foucault, hay una idea que toma de Kant respecto al concepto de crítica y señala Foucault, digamos, la importancia del análisis de lo que pasa en el presente para la filosofía. Por eso estudia y también analiza la historia de los psiquiátricos, de las cárceles. Esa historización estaría fundamentada en una ontología crítica del presente, de analizar ciertos excesos, procesos de la sociedad, si se quiere. Por eso también es difícil ubicarlo a Foucault, porque Foucault se lo estudia en sociología, filosofía, seguramente en ciencias políticas, en un sinfín de carreras, digamos. Pero yo que en la gran mayoría de las carreras, por lo menos de las ciencias sociales, donde justamente no hay una cuestión con el tiempo. Después hay otra perspectiva, si se quiere, más de Hegel, que no es que la filosofía sea atemporal, sino que la filosofía siempre llega tarde, que es una metáfora del búho de Minerva, ¿no? O sea, el búho de Minerva vendría a ver la estructura racional de la realidad cuando, digamos, anochece, cuando está cayendo el sol, que permitiría ver qué es lo que pasa, digamos, por fuera de lo que es la productividad total del día, digamos, ¿no? O sea, cuando el día ya pasó, cuando lo productivo ya pasó y se puede ver qué pasó durante ese día, es cuando llegaría la filosofía. Entonces es complicado el tema de la filosofía de la ubicación. Fíjate que yo mi carrera es de Derecho. La verdad es que la filosofía está en muchos lugares y es muy, muy importante, aunque me parece que no son tampoco las únicas herramientas que se tienen respecto de realidad. O sea, como que es complicado en la sociedad hoy, tan especializada en tantas cosas, no hacer de la filosofía algo más, a mi modo de ver, ¿no? Hay otros que, bueno, se mantienen estrictamente en la filosofía, ¿no? Como podría ser Badiou, pero bueno, no es Zizek, ¿no? Zizek claramente expande todo esto a un montón de otros ámbitos, también eso es muy, muy llamativo, digamos, y me parece también muy, muy necesario. Entonces la cuestión del tiempo en la filosofía es complicada. También, por ejemplo, hay otros filósofos como podría ser San Agustín de Aquino, ¿no? Con el tiempo de Dios. Lo que podría ser el tiempo, por ejemplo, en Kierkegaard, respecto a que el tiempo, respecto a que para Kierkegaard somos infinitos inclusive, ¿no? Respecto a lo que podríamos llegar a acceder a través de eso a Dios, básicamente. Pero bueno, en fin, verás, cada filósofo también podría tener su propia perspectiva del tiempo, pero yo quería señalar la imposibilidad de poder determinar
a la filosofía por su tiempo, y eso a mí lo que más me llama la atención. Más allá de que respondan a su tiempo, que me parece que sí, también hay debates filosóficos que no han cerrado, digamos. Y esta es la pregunta que te vincula con personas como Kant, que siguen teniendo muchísima vigencia en un montón de temas, porque claro, son problemas éticos que se siguen ocurriendo, por ejemplo. ¿Qué ¿Me tiene, explico? sí, sí, sí. ¿Qué tiene más relevancia en la pregunta? El preguntarme qué soy o el identificar qué me ha llevado a hacerme esa pregunta. ¿Qué puede ser más relevante en una persona? Bueno, primero, está buena la pregunta. Yo la podría enfocar más de términos teóricos de Lacan, porque Lacan analiza la pregunta como una estructura justamente de significantes que justamente estructuran al sujeto, si se quiere, ¿no? Entonces la neurosis para Lacan, a diferencia de Freud, que vendría a ser síntomas en el cuerpo, entre otras cosas, para Lacan viene a ser la estructura de una pregunta. Si existo o no existo para el otro. Si existo, dar pruebas constantes de mi existencia hacia el otro, a través de, bueno, eso hay que verlo en una terapia, no me gusta dar así tampoco ejemplos al aire porque no, tampoco soy profesional del tema, ¿viste? Pero sí que eso lo dice Lacan puntualmente, mientras que no le importa en realidad la cuestión sexual, a diferencia del histérico que siempre va a estar buscando ofrecerse como objeto de deseo del otro, pero el neurótico vendría a rechazar esa cuestión, por lo cual para Lacan un neurótico podría ser hombre y mujer, ¿no? Cosas así, ¿no? Algo bastante loco, pero bueno. Entonces, la pregunta de respecto a qué soy es la pregunta fundamental, digamos. Este es el tema del problema entre la filosofía y el psicoanálisis. Esa pregunta que hiciste resume un montón de problemas, digamos, respecto a la pregunta ontológica llevada a problemas a veces más complejos, ¿no? Que una elaboración teórica, ¿no? Gente que, bueno, tiene problemas, por lo menos en Argentina, a diferencia de otros lugares en el mundo, el psicoanálisis es una práctica habitual, es una práctica con todos los estamentos del Estado y psicoanalistas trabajando. Entonces, esa pregunta es complicada porque uno tendría que pensar, depende desde qué punto de vista uno lo analice. Si una cuestión es más ontológica, uno podría decir, bueno, si es más ontológica, por lo menos desde el punto de vista me parece más de Zizek, eso tiene claramente un fundamento más bien marxista. ¿Cuál es tu lugar respecto a la sociedad? O sea, ahí a vos te ubica. Acá el tema es que hemos quedado, justamente el psicoanálisis también es importante porque le deja de dar centralidad al sujeto. El sujeto viene a ser algo que se produce, digamos, no es el sujeto que sufre, el sujeto de un hecho traumático, lo que sea. Vos fíjate, vamos a llevarlo a ver, vamos a intentar, capaz que alguien que es psicoanalista y me está viendo y se está diciendo una burrada, puede ser, pido disculpas, pero supongamos esto, Enrique, una persona que trabaja en Uber, en Globo, en alguna de estas plataformas, pierde el trabajo, de repente una deuda, entonces una deuda grave, le come unos ahorros o crisis económica y la gente se queda sin empleo. Hay varios problemas de ahí. Primero puede ser la violencia, esto sí se lo pregunta, ¿no? Si por ejemplo la violencia machista no puede ser un retorno justamente de la impotencia económica. Otro problema es jurídico-legal, ¿no? Supongamos un juicio laboral. Otro problema es la persona que pasa por ese trauma. Entonces, ¿qué dice? No pude ir a ver a mi novia y me dejó, no sé, boludeces, no sé, sí, claro. X cosas. Y otro problema sería, por ejemplo, directamente si esa persona se suicida, que también es un tema presente en las crisis económicas, ¿no? Crisis económicas que lejos están de ser momentáneas, ¿no? Entonces, acá todo lo que estoy diciendo, así rápidamente, si se quiere, porque en realidad también habría que ver cada caso en particular, digamos, cada país cómo adopta esta lógica. Pero lo que pasa es que hay malestar en la cultura y que la cultura justamente representa todo este malestar, ¿no? Entonces a veces esa pregunta que haces está en el otro. Por eso está el tema del cine en Zizek. No es porque simplemente le gusta ver películas, ¿no? Sino que también el cine representa nuestros deseos, nuestras frustraciones, anhelos y demás.
Y ahí también están parte de nuestras preguntas. Entonces, no sé ni cómo decirlo, pero para mí que estudio más bien a Lacan, el punto me parece que estaría en ese nivel, digamos, que en el orden de, digamos, lo que en filosofía se conoce como otredad, me hace ser esto que soy, digamos, ¿no? Ahora, uno ahí tiene la cuestión de la responsabilidad respecto al deseo, ¿no? Ahí es cuando uno elabora o trabaja respecto a un lugar en particular. Pero todo esto, a líneas muy generales, se quiere, está muy vinculado a la angustia también, ¿no? O sea, todas estas preguntas, tanto para Lacan como para Heidegger, están vinculados con la nada, ¿no? Para Lacan es el significante significa, o sea, primero no estaría el signo, primero no estaría un algo, sino estaría un lugar, un vacío en la nada que posibilita un algo, ¿no? La vieja pregunta que también Heidegger y Lacan muy amigos, aunque con teorías distintas, pero para Heidegger la cuestión estaría en la nada que dice nadea, la nada que nadea. Un poco rara la afirmación, pero bueno, para Lacan sería el significante que significa, ¿no? Esto llevado al terreno político es la ideología. Para Zizek, inclusive tiene videos con un tacho de basura, con un cesto de basura, diciendo esto es la ideología, digamos, ¿no? La ideología es simplemente un espacio donde tiramos ciertos desechos, ciertas frustraciones y demás. Entonces, la pregunta por estas cuestiones, fíjate, Enrique, lejos están de ser, bueno, ¿qué hiciste bien o qué hiciste mal? Claro. ¿No? No están en el individuo, no están en, digamos, decisiones y voluntarismos personales, ¿no? El psicoanálisis viene a aparecer justamente cuando la voluntad falla, ¿no? O sea, cuando vos decís, bueno, voy a hacer esto, voy a lograr esto, no lo logro, o lo que sea, digamos, te acercás respecto desde esas preguntas, ¿no? Un análisis. Así que bueno, ¿no? Me causa cierto malestar a veces no poder dar respuestas concretas, pero sí poder ayudar a que puedan armar sus propias preguntas también, ¿no? Que es el trabajo de la filosofía. Para Mauricio del Pir, ¿qué es la vida? Es un término, vos sabés que en Lacan todo está dado vuelta. O sea, vos, por ejemplo, te pones a estudiar la pulsión, ¿no? El concepto de pulsión. Y decís, bueno, Freud, no sé, te haces una idea, no sé, un sentido común y decís la pulsión está en la base, vendría a ser una energía, digamos, que impulsa, ¿no? La energía que también se representaría en la naturaleza, etcétera. Pero en Lacan no, en Lacan la pulsión está del lado del otro. Digamos, tus pulsiones vendrían a ser las pulsiones del otro, del lenguaje. Digamos, ¿no? Podrían ser esto a cuestión de, bueno, ¿por qué vos decidís la tarta de fresa y no la de chocolate? En relación a que, no sé, viste a tu mamá comiendo esa tarta de fresa. O lo mismo, por ejemplo, podrían ser los autos últimos modelos y todo lo que sea mostrar quién soy, ¿no? Yo para el otro. Y la vida está como en un lugar imposible para Lacan. Porque, y esto también creo que se explica mejor a través de Deleuze. Deleuze decía, mueren los organismos, pero no muere la vida. Y esa idea de Deleuze, que si bien para Deleuze, por lo menos el Deleuze más avanzado, está vinculada a la potencia de la vida, y para mí no es el punto de Lacan y tampoco es el punto que yo más exploto. La vida es algo imposible, en el sentido que es imposible que vos asumas toda la vida. O sea, aunque no parezca, hay mucha vida, ¿no? En el sentido de que vos estás condenado a vivirlo, para decirlo de una forma más existencialista, más sartriana, ¿no? Estás condenado a ser libre, estás condenado, si estás condenado a ser libre, estás condenado a vivir, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo lindo del psicoanálisis y la filosofía para mí está en que es una locura, digamos, ¿no? Para Lacan la racionalidad es una locura. O sea, que estemos ahora hablando así y que esto sea tan normal y haya sido tan aceptado por el resto de nuestros
compañeros y compañeras humanis, no deja de ser una locura, ¿no? Entonces la realidad misma, para decirlo de otra forma, como vida, es una ilusión compartida, digamos. Yo, Mauricio del Pigre, ese nombre no es propio desde este punto de vista, es del otro, es algo que me han colocado cuando nací y ahora circulo en distintos discursos como Mauricio, un discurso cuando soy un papel en la facultad, soy un trámite en el médico laboral, ¿no? O estoy en una plantilla en un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la vida es imposible de asimilar, es imposible de entender siquiera, ¿no? Y lejos de ser una cuestión, me parece, negativa, sino de que justamente potencia la narración que uno se tiene que hacer. Pero la vida es algo, narramos un imposible para mí, digamos, como que describimos un imposible cuando vivimos, digamos, ¿no? Esto como hacer cosas en general, si se quiere. ¿Vivir y existir es lo mismo? Me parece que vivir tal vez esté más vinculado a esta imposibilidad de poder asimilarlo todo. Ahora, la existencia uno la puede asimilar. Uno la existencia la puede hablar en un consultorio. Uno como habla la vida en un consultorio. La existencia se puede narrar. La vida da la posibilidad de que uno pueda narrar esa existencia, me parece. Como un imposible, digamos, ¿no? El problema de los imposibles es central en la ciencia y en la filosofía también se ha estudiado desde puntos de vista distintos y también para el psicoanálisis, digamos, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba un caso clínico de un hombre que contaba que él tenía como una compulsión muy fuerte a estudiar, leer, saber, ¿no? Conocer, para decirlo de otra forma. Conocer. Y en terapia, después de tiempo, ¿no? Había llegado a la conclusión de que él como que no podía hablar con las mujeres que le gustaban, ¿no? Algo que parecerá una tontería, pero bueno, la sexualidad también es muy importante en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Entonces explicaba, ¿no? Con muchas más palabras que yo voy a decir, pido que confíen en mí, después si no paso la cita, si lo necesitan para ver más en detalle el caso, pero sí que él decía, ¿no? Que la conclusión de había llegado a su conclusión de que había un imposible que aparecía, que era el imposible de hablar con una mujer, que lo llevaba a querer hablar o conocer otras cosas, digamos, ¿no? En psicoanálisis trabajas con holofrases que pueden parecer y sonar parecido y por eso también tener el mismo sentido. Más allá de que sean cosas completamente distintas, ¿no? Lacan habla de una suerte de omelette, digamos, que se hace con el lenguaje. Y entonces vos fijate, ¿no? Esa imposibilidad que sí se puede narrar, digamos, ¿no? Y sí se puede vincular. La existencia es algo bastante, para decirlo de otra forma, me parece la existencia es algo bastante pequeño, al fin y al cabo. Que no me parece que cuando uno, por lo menos a mí, me divierte, ¿no? También, digamos, eso ya cada sentido, cada persona le encontrará alguna forma de sobrellevar esto, si se quiere, ¿no? Es como yo hablo del psicoanálisis como muy existencialista, porque hay una entrevista que a Lacan le preguntan por la libertad, y Lacan se ríe, digamos, ¿no? Un gesto completamente soberbio, como que la libertad es una estupidez, digamos, ¿no? Uno estudiando más o menos lo entiende y Lacan era con mucho sentido del humor, ¿viste? Por eso, bueno, sus seminarios son una puesta en escena que dialoga con él mismo a través de sus escritos, ¿no? Tiene como dos trabajos muy fuertes, seminarios hablados, y después tiene sus escritos que son muy poquitos, ¿no? Entonces juega como ese rol, esto lo explica Zizek en realidad, juega como el rol de analizante, en los seminarios que habla, y en el otro lado su analista. Entonces, la posibilidad de poder escribir algo de lo que hacemos, o de escribirlo en una terapia, por ejemplo, donde hay un otro que registra qué es lo que hacemos, ¿no? Si se quiere, y combinado con la desconfianza básica de la filosofía,
respecto a dudar también de eso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo muy bien de la desconfianza, no de la confianza, ¿no? Tenemos como un discurso de confiar completamente en nosotros, bla, bla. Y si habría que justamente dejar de confiar tanto en nosotros, si a veces muchos de nuestros problemas están en ser cabezas duras, digamos, en respecto a entender ciertos problemas que tenemos, y si en una terapia psicoanalítica por lo menos uno lo que se da cuenta es de muchas cosas que hace, no digo todo, pero en algunas cosas que se comporta como un idiota, digamos. Y uno se reconoce como un idiota en lo mismo que dice, ¿no? Uno se escucha a través de un otro, es una cosa muy loca, digamos, pero ahí sí hay algo más narrable, me parece, ¿no? Vos contás algunas cosas, es imposible que en una terapia vos hables de toda tu vida, es inabarcable, es imposible, digamos. En este terreno del psicoanálisis del cual eres experto más que yo, por supuesto, ¿cómo podemos conquistarnos a nosotros mismos en este terreno de hablar de conquistar al enemigo? ¿Cómo podemos lograr eso desde el psicoanálisis? Diría que siempre entendiendo la dimensión del otro, ¿no? Entendiendo la dimensión del otro como una dimensión también de la falta en el otro, digamos, ¿no? De entender que mi falta es la falta del otro, es entender, o mis errores, o los errores políticos, si se quiere, más sociales también, si se quiere, están también vinculados a ciertas demandas y presiones que se hacen sobre la gente. Entonces, la falla o la digamos, los errores, por ejemplo, lo que podría ser en la izquierda el estalinismo, Mao, ¿no? El maoísmo, ¿no? Que lejos están de ser justamente una solución a los problemas. Están más bien ahí para recordarnos no, sino para analizar hoy concretamente cuál es el impacto de alguna de estas cosas. Entonces, primero entendiendo que la relación con el otro es una relación a ser desarrollada y no es algo que se da justamente, si se da de forma inconsciente, la idea del psicoanálisis y lo que puede llegar a aportar es el sentido que tienen las paradojas, digamos, las paradojas en la vida política, social, por ejemplo, si se canalizan masturbaciones, o tiene un caso, ¿no? que comenta unas masturbaciones colectivas en Estados Unidos donde nadie se toca, pero todos se miran, como una suerte de vincularnos justamente con el otro, pero sin que el otro me toque. Es una cuestión muy sintomática respecto del otro. No es que los síntomas son algo y se inventa el sujeto, sino que también responden a su relación con el otro. Entonces, yo creo que el psicoanálisis lo que puede ayudarnos, si este es el sentido más acotado, si quiere, del psicoanálisis, por fuera de eso, me parece que habría que analizarlo mejor y ver realmente que tenga sentido, digamos, es que nos puede ayudar después de las derrotas, no para ganar. No para ganar algo necesariamente, sino justamente qué pasa cuando perdemos algo. Qué pasa, cómo nos vinculamos con lo que falta y no tanto con lo que ganamos. Sí, lo que puede pasar, y esto es una frase central en Lacan, digamos, me parece, que es que no existe, dice Lacan, no existe el progreso, lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Entonces, esa pregunta, como, bueno, ¿para qué nos puede ayudar el psicoanálisis para lograr? Bueno, habría que ver mejor ese término, pero sí, por ejemplo, lo que podría ser, señala Zizek, el multiculturalismo norteamericano, ¿no? Donde el capitalismo se nos presenta feminista, verde y todo lo que necesitemos sin cambiar las propias relaciones de producción. Un tipo de capitalismo que, bueno, Estados Unidos ha promovido inclusive, ¿no? Que lejos está de ser un tema que esté bien o esté mal, inclusive creo que la izquierda que ha surgido de todo ese movimiento son más que compañeros, digamos, ¿no? Pero sí lo que aparece, lo que señala Zizek que bueno, lo que se ha ganado por un lado se ha perdido por el otro, es decir, se ha perdido la dimensión más radical del comunismo, que vendría a ser la crítica a la economía política y no un problema de identidades, porque las identidades estarían más construidas para el marxismo más tradicional,
desde las clases sociales, digamos, ¿no? Esto muy entre comillas porque con todo lo que hemos hablado de la realidad ni siquiera hablamos del problema de la física cuántica, otro problema central para analizar lo que es el materialismo, por ejemplo, ¿no? Claro. La pregunta es si el marxismo queda suspendido en un momento de escritura particular o que pueda, a través de otras lecturas, posibilitarnos otras justamente lecturas. Por ejemplo, la selección que Zizek hace mayoritariamente de los textos de Marx. Para Zizek, uno de los conceptos centrales del Capital de Marx es el fetichismo de las mercancías, que es solamente unas pocas hojas del tomo, no es que ocupa un rol central, digamos, ¿no? Y para Zizek sí hoy por hoy esa cuestión, porque las mercancías hoy para Zizek son místicas, teológicas, nos encadenan, ¿no? Como cadenas suaves, si se quiere, como puede ser Starbucks en el momento en que consumimos ese tipo de mercancías, sino ahí no solamente consumimos, sino que también expiamos las culpas a través de esa mercancía, ¿no? A través de que esté hecho el café con elementos biodegradables, que parte de lo que yo pago vaya a los niños pobres de África, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué perdemos con esas ganancias? Sería la pregunta, ¿no? Esa es la cuestión que también uno podría preguntarse, veo por lo que me estás preguntando, Enrique, ¿no? Digamos, me animo a sugerir de esta forma, digamos. Tal vez haya ahí esa doble pregunta, ¿no? Claro. Pero vos fíjate que... Sí. Sí, dime. No. Eso. Qué importante es la connotación que puede tener una pregunta, digamos. Esa es la cuestión, ¿no? Con todas estas aristas, como bien lo poder hacer quienes leemos filosofía o tratamos de entender algún libro de filosofía, sabemos que se abren muchas aristas, se abren muchas puertas al momento de eso. Con todo esto y con todas las dudas que surgen y con lo poco que nos vemos ante el pensamiento de otros, ¿se puede alcanzar la felicidad? La otra vez estaba escuchando una entrevista y la entrevistadora le decía a la persona que estaba entrevistando que ella decía que la persona que no piensa, la persona que no analiza, es la feliz porque puede alcanzar como este tipo de cosas. ¿Se puede alcanzar también la felicidad en ese sentido? Yo comparto esa cuestión, habría que ver los fundamentos, pero sí para la filosofía me parece, no sé si toda la filosofía, pero sí mucho para Zizek, y yo comparto esa idea. La felicidad es como medio tonto, digamos, si se quiere. Pasa que Zizek siempre se pone en un lugar incómodo. Estas cosas pueden ser y no ser, yo lo aclaro, ¿no? Porque la verdad es que yo no quiero ser cara dura y decirte, no, sabes que yo no soy feliz. No es que para mí ser feliz es, no sé, cada uno tendrá para mí ser feliz es poder estudiar, estar acá con vos, digamos, estar bien físicamente, que mi familia también lo esté y tener trabajo, digamos. La verdad es que lo valoro mucho, digamos. Pero ahora otra cosa es depende qué hablamos de felicidad, ¿no? Porque también es muy complejo el término, es un concepto que uno lo puede analizar desde el punto de vista político, del uso que se hace de la felicidad, con un sinfín de cuestiones, digamos, que se vinculan a esto, desde acceso a derechos, ¿no? Lo que podría ser más en mi ámbito, cómo se reclaman determinados derechos para acceder a la felicidad, ¿no? Entonces, me parece que en el contexto actual, lo que significa en líneas generales felicidad como una suerte inclusive de que implica consumo y demás, es algo medio tonto por momentos, ¿no? Es medio atontante, es medio... buscar la felicidad, no sé si es algo tan simple, es muy charlable, ¿no? Es algo muy... Es un significante también, ¿no? O sea, es algo que presenta múltiples lecturas, entonces sí creo que la felicidad entendida como positiva, es decir, como en un sentido no tanto de lo que no tengo, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, no tengo enfermedades, no tengo problemas, y la felicidad entendida como, bueno, tengo tales cosas, es, es, es muy manipulable, ¿no? Es un estado emocional que te pueden manipular, digamos, si se quiere. Y para la política no es algo que uno esté buscando, la felicidad, digamos, ¿no? Entonces, no, eso es un término que a mí se me hace muy confuso, sinceramente. Y en el psicoanálisis más todavía, digamos, me parece.
Y que además actualmente con todos los mensajes que te llegan, abres alguna red social, te metes a ver algún video, debes de ser feliz a toda costa. No es pareciera que es elemental de la vida. Sí, tienes que ser libre, tienes que ser, perdón, feliz todo el tiempo, porque además hablan de una felicidad como un estado totalitario. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que te debe de rodear, te debe de hacer infeliz, perdón, te debe de hacer feliz. Y me viene una cita de Saramago de que le preguntaban de si él era pesimista y él decía que sí. Dice, los conformistas obviamente son felices con lo que hay. Yo no, yo siempre trato en ese sentido, tener una incomodidad en la vida por algo. Eso me permite estar en un avance continuo. Sí, excelente. Por ejemplo, en psicoanálisis se habla de que la angustia es la brújula, ¿no? Guía la terapia, la angustia, depende a ver qué le hace o no angustiar más a la persona que se analiza. Para decirlo de otra forma, la angustia presenta un estado de apertura, digamos. Esto también es lo que señala Heidegger, ¿no? Con el Dasein. Una apertura respecto a la angustia de la nada, ¿no? O lo que es en el psicoanálisis el horror de lo real, es decir, que no hay algo más allá de las cosas, digamos. No hay algo más allá del significante, perdón. La inconformidad puede funcionar mucho más, la desconfianza puede ayudar mucho más. Cuando uno está seguro, por ejemplo, no sé, yo tenía una conocida, una psicoanalista que conversábamos a veces y me contaba de su terapia, que hacía muchos meses que estaba hablando no de que a alguien le había roto el corazón, sino que no encontraba una persona a quien amar, digamos, ¿no? Entonces había salido más complicado, ¿no? Había salido me contaba, ¿no? Digamos que en terapia habían llegado a la conclusión de usar aplicaciones para buscar personas, ¿no? Claro. Lo cual es paradójico porque alimenta mucho más el deseo, digamos, ¿no? Entonces al deseo no, la demanda de amor, ¿no? Me alimentaba mucho más la necesidad de ser amado, ser amada. Entonces yo le intentaba explicar esto, que también me parece que son cosas muy impactantes del psicoanálisis, pero hay un nivel de contingencia muy grande en nuestras vidas, que no es que uno decide enamorarse, uno decide encontrar una persona que encaje perfectamente con nuestras expectativas y nuestros deseos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que revalorizar, por ejemplo, Byung-Chul Han, el coreano, habla muy mal de muchos aspectos negativos, y tal vez del psicoanálisis podemos pensar que los traumas y los malestares están también ahí por algo y que precisan ser leídos de una forma en que los incorporemos, si se quiere, dialécticamente en lógicas superiores, y no tanto un descarte de todo lo que esté mal, digamos, ¿no? Está un poco implícito también. Es más fácil comprarse estas ideas como de la felicidad como un medio para alcanzar en la vida. Yo siempre lo pongo la mano con estos discursos también de superación personal, lo pongo también de la mano con estas cuestiones de la meditación y la espiritualidad, que claro, pueden ser verdaderamente importantes, pero que según yo, desde mi desconocimiento, no exigen tanto. No sé a ti qué opinión te merece ese tipo de cosas. Digo, yo lo veo muy latente como en mi generación. Lejos de exigirme. Dime. No, justo la pregunta cuando lo hiciste justo se cortó un segundo, así que no la escuché completa. Perdón. Esto del discurso de superación personal, el ser feliz a toda costa, y esta cuestión de la espiritualidad, de meditar, y que sí pueden tener parte importante en la vida, pero yo siento que van de la mano porque no te exigen tanto, es decir, te dan una pequeña pastilla más o menos para tranquilizarte, pero en realidad no te dejan entrar a darte cuenta cuál es la verdadera, no sé si el problema o cuál es la verdadera solución a una cuestión como un ser social que eres. Sí, no, hay dos cosas ahí, me parece. Primero, en primer lugar, la cuestión de la implicancia de
de tener que ser efectivos en algo, ¿no? Y de tener que llevar todas nuestras energías a cumplir con algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo que se levantaba a las 5 de la mañana pensando que iba a ser millonario, ¿no? Una expectativa tremenda por alguien que uno, digamos, o sea, visto socialmente, claramente van a producirse también más depresiones, problemas sociales, si la gente tiene esas expectativas no están bien, son ideológicas, para decirlo de otra forma, hay que asumirlas como ideológicas. Entonces, esa cuestión del pedido, de la demanda, es lo que se podría llamar como super yo, ¿no? Una demanda, en el esquema de Freud por lo menos, destinada a hacer fallar al sujeto, no hacerlo triunfar. Es una demanda imposible para el sujeto, que no puede lograr, no lo va a lograr, pero está justamente ahí para hacerlo fallar. A través de esta demanda se necesitan discursos que pongan a trabajar al sujeto, ¿no? Pongan a hacerlo productivo, pongan a intentar revertir esta falla. Entonces es como que primero, por ejemplo, en Byung-Chul Han, la depresión está después, pero para mí está primero, para tener que buscar ese tipo de discursos si se quiere, ¿no? Pero más allá de que no sea algo al aire, el otro tema está en cómo se excluye el pensamiento, ¿no? No analices tus condiciones sociales de existencia, no analices qué está pasando políticamente en tu país, no te digo que te vuelvas, pero no te involucres en nada con la realidad, concéntrate en vos, ¿no? Entonces, en la incitación a hacer, se olvida el pensar, el analizar, el reflexionar, el interpretar, ¿no? Hay una frase de Marx muy conocida que es algo que justamente intentamos revertir, porque consideramos que el momento histórico es distinto. Los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, dice Marx. Tal vez hoy tendríamos que decir al revés, ¿no? Los filósofos han intentado cambiar el mundo, lo que necesitamos hoy es interpretarlo. ¿No? O sea, falta una interpretación general a muchos de los problemas que nos pasan, que son sociales, son, digamos, sí, sociales, se quiere, como para decirlo rápidamente, que involucran varios problemas, ¿no? Como la cuestión del super yo y la cuestión de la exclusión del pensar, ¿no? La exclusión del analizar, lo que podría ser más en términos psicoanalíticos, digamos, ¿no? En un montón de cosas, ¿no? De las expectativas de comprar una casa a las expectativas de un trabajo en blanco registrado con todos los derechos laborales, ¿no? Algo que nunca existió tampoco, pero bueno, hoy vamos a ponerlo así, digamos, se ha precarizado el trabajo y cada vez más impersonal el trabajo, por lo cual también habría, si se quiere, una enajenación más en términos marxistas que lacanianos, porque en Lacan es distinto la enajenación, pero estaríamos mucho más desposeídos de nosotros mismos. Entonces, el tema de la libertad, ¿no? También un fetiche que se va articulando en toda esta cuestión de, bueno, sos libre de trabajar por tu cuenta, sos libre de ser emprendedor, sos libre de ser tu propio jefe, ¿no? Sos libre, ¿no? Estafas piramidales, etcétera, etcétera. El punto está en que hay una misma base común que es el capitalismo, digamos. No es que no son generación espontánea, ¿no? No es que surgen y tampoco responden a un mal funcionamiento del capitalismo, eso también sería otro error. Este es el buen funcionamiento del capitalismo, e inclusive es tan bueno que ya hay postcapitalistas, ¿no? O sea, ya hay gente que está viviendo en el postcapitalismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, los multimillonarios que se están yendo a la luna y la gente en la extrema pobreza, ¿no? En muchos lugares del mundo. Eso ya es postcapitalismo, ya no es capitalismo en el sentido del trabajo. El trabajo ya no tiene la centralidad que tuvo antes. Entonces, inclusive conviven mundos, claro, se quiere. Claro. Ahí, digo, después de esta pequeña charla en la que obviamente se quedan más puertas abiertas, una última cosa, digo, la gente, vamos a dejar ahí tus redes sociales, sobre todo tu perfil de Instagram, que ahí es donde creo que se puede ver más. En el otro subo muchas boludeces. Pero en el de pensar con Zizek, creo que ahí es donde uno puede más. A mí me pasó, yo llegué, el Instagram me recomendó hace un año, 2 años me parece, y desde ahí te empecé a seguir. Creo que ahí podemos más acercarnos
a la perspectiva que tienes y donde nos puedes ir orientando. Pero en la última me gustaría que nos recomendaras a la gente que queremos iniciar en la filosofía, que queremos empezar a navegar en este mundo, que nos recomendaras un libro, un autor, un libro, una película y un cantante o una banda. Ok. Un libro para empezar en filosofía puede ser de Badiou. Badiou. Se escribe así. B-A-D-I-U-O. Badiou. Así o no al revés. O-U. Alain Badiou, que tiene Manifiesto por la Filosofía. Es un libro muy chiquito, y otro libro muy chiquito que se llama Elogio del Amor. ¿Del mismo autor? Del mismo autor. Okay. Ahí Badiou lo que entiende es que la filosofía tiene 4 causas, si se quiere. 4 condiciones de desarrollarse, de existir en el mundo. A través del amor, el arte, la ciencia y la política. ¿Ok? Respecto a películas, pasa que, bueno, lo que pasa con muchas películas es que depende de qué lado uno lo mire, porque hay un montón de películas que uno puede sacar un extracto filosófico, si quiere, ¿no? Una cuestión filosófica. A mí me gustan más algunos personajes, tal vez, ¿viste? Como que es más fácil decir, bueno, este personaje es más filosófico, si quiere. Pero recomendaría, por ejemplo, El Perfume, se llama, creo que una película. Ajá, de pasa un hombre. No, creo que es una película. Uh-huh. Es un hombre que empieza a oler y tiene como una sensibilidad demasiado grande para el olor y empieza a hacer perfumes. A ver. Y es una película muy, muy filosófica porque creo que sí, sí. Perfume, la historia de un asesino. Uh-huh. Me parece que tiene elementos filosóficos y psicoanalíticos por cómo se pierde en el objeto, y el objeto que es el olor, ¿no? Para el psicoanálisis de Lacan, los objetos son la mirada, por ejemplo, la mirada de los padres respecto al infans, respecto al niño-niña, es un objeto parcial como es la teta, y ahí se ve con mucha claridad lo que es justamente lo que puede llegar a ser una relación muy enferma no, sino muy desbocada con el objeto de deseo, que es el olor, digamos. Y después, respecto a música, bueno, si seguís la cuenta sabés que hablo mucho de Cerati, porque Cerati tiene como una particularidad, me parece, de lo que en el contexto del rock argentino, por lo menos, con Charly García y con Luis Alberto Spinetta, ¿no? Que son como los 3 grandes de la música argentina junto con Cerati. Charly, por ejemplo, me parece muy descriptivo del lenguaje. Spinetta me parece muy poético, ¿no? Y lo que tiene Cerati, por eso me gusta, porque entiende muy bien el carácter connotativo. Esto es lo que yo decía del lenguaje, ¿no? El elemento, digamos, no solo connotativo, sino evocativo del lenguaje. Cómo se evoca, lo que significa el sentido que tiene el lenguaje cuando lo usamos evocado, digamos, cuando literalmente resucitar palabras, le digo yo, ¿no? Creo que con esos 3 podría andar, digamos. De Cerati, bueno, hay una selección de temas en particular que hago, ¿no? También, pero así como autor ese. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esta entrevista que vamos a subir en El Grito del Vulgo va a tener como una dinámica interesante, porque yo siento a lo mejor en un poco de soberbia, dicha a veces en nosotros en este canal, hay que equilibrar como el mundo cierto en contenidos, y uno pues siempre trata de acercarse a los que más saben y a los que nos pueden ayudar precisamente a crear ese equilibrio en la fuerza, como Star Wars lo plantearía. Bueno, no, gracias por invitarme. Siempre me apasionan estos temas y fundamentalmente rescatar de que hay gente que
que habla de cosas importantes, ¿no? Que no está ahí perdiendo el tiempo todo el día, que no está... Y por más que, digo, lo que haga cada uno con su vida, digo, no es tan importante, sino de que justamente hablar de estos problemas es hablar de un mundo, ¿no? Del resto del mundo de nosotros, digamos, lo cual también es muy, muy importante y te agradezco mucho. Y bueno, ¿no? Eso, agradecerte mucho y cuando quieras, estoy de vuelta, Enrique, mientras tenga tiempo, ya sabes, que bueno, el tiempo es algo tirano, pero agradecerte mucho. No, muchísimas gracias a ti y pues nada, muchas gracias a la gente del Grito del Vulgo, un abrazo hasta Argentina y pues te esperamos pronto por aquí por México. El año que viene me voy a ir a recorrer Cozumel, creo, quiero ir. Perfecto, ahí te Quiero ir a estaremos. fundar el comunismo a Cozumel. Eso, va a ser difícil porque el capitalismo te ha Bueno, ganado mucho terreno. yo voy a ir con un par de vacas, eso fue lo que aprendí, Claro, a repartir. Y con eso vamos a ver cómo funciona. Y si no, bueno, me voy perfecto, a Cuba, estoy ahí al lado, directamente con las vacas a Cuba. eso. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos, Enrique.